Con el Martinato inició la era de los gobiernos militares que se extendió hasta 1979. Sin embargo, los historiadores sostienen que algunos de estos militares que gobernaron entre 1950 y 1970 tuvieron algunos periodos de apertura política y por ende del goce de ciertas libertades político y civiles. En ciertos momentos incluso los militares propugnan por estimular el debate político. Por ejemplo, en la década de 1950 se publica el Boletín del Ejército, que era el órgano de la Fuerza Armada, y realmente cuando uno revisa el Boletín del Ejército, ahí hay muchas ideas políticas, ahí hay mucha propuesta política. Claro, el problema es que ya para ese tiempo el término de democracia, libertad de prensa, también está asociado con el pensamiento de seguridad nacional propio de la época de la Guerra Fría. Se tolera cualquier manifestación de pensamiento si no se ve sospechoso de estar contaminado con ideas comunistas. El gran fantasma de la segunda mitad del siglo XX va a ser el comunismo. Hasta 1950, este país se gobernaba con el 48% de la población. Y si a ese 48 le quitamos los indígenas y campesinos, este país ha sido gobernado por el 10%, ¿verdad? O sea, una cosa así increíble, ¿verdad? Entonces, con Osorio, el problema es que en 1952 él ya declara el primer estado de sitio. Y dice, los comunistas me están atacando, aquí hay una opinión pública contraria a mí, y aparece ya Cayetano Carpio. Aparecen ya algunos de los políticos de la guerra civil. Empiezan también a aparecer grupos disidentes, grupos autodenominados comunistas o socialistas, y hay acusaciones de parte del gobierno de que se pegan hojas sueltas cerca de los colegios, cerca de las iglesias, promoviendo la protesta en contra del gobierno. Durante los regímenes militares, los medios de comunicación como los periódicos, revistas, la radio y la naciente televisión comenzaron a recibir fondos del Estado. Existieron muchas capas de la población que colaboraron directamente con estos gobiernos. Por ejemplo, la familia Dutriz, los dueños del Diario de Hoy, los Altamirano, en los años 30, 40, por rato fueron opositores. Por ejemplo, Altamirano fue candidato presidencial en 1944 y objetaba el continuismo de Martínez, pero posteriormente fue totalmente cooptado, ¿verdad?, por los nuevos gobiernos cívico-militares. En 1955 la Universidad de El Salvador fundó la Escuela de Periodismo. Con ello se da pie a la profesionalización de esa disciplina. El periodismo como profesión se empieza a enseñar hasta los años 50 y que no empieza como una licenciatura en periodismo, sino como talleres de capacitación a periodistas. Lo que sí existía en ese entonces eran abogados, doctores, las profesiones clásicas. Estos son los que tenían la capacidad de asumir el liderazgo de la opinión y son exactamente los que escribían. Entonces ellos hacían periodismo, dicho de esta manera. Uno de los recursos que emplearon los regímenes cívico-militares en los años 20 fue lo que se denomina cooptación. Es decir, bueno, si no estás en contra de mi mandato, de mi ejercicio del poder, yo lo que haré pues, será conquistarte a través de anuncios publicitarios en los periódicos, pero es que los periodistas o los dueños de los medios de comunicación social comienzan a recibir ingresos, comienzan a recibir dinero por parte del Estado y esto hace entonces que los editoriales, que su línea de publicación sea favorable al gobierno. Claro, hubo muchos que se plegaron, tanto en los años 40, en los 50, en los 60, sobre todo porque eran medios de comunicación social. En la década de los 50 apareció en la palestra pública la llamada Generación Comprometida, integrada por estudiantes universitarios con vocación literaria y comprometidos social y políticamente. El gobierno de Osorio del 52 en adelante empieza a retomar viejas prácticas del gobierno de Martínez, en el sentido de represión a la población. O sea, todo disidente del régimen es reprimido, es humillado, es señalado. Cuando percibe una disidencia, por pequeña que sea, declara estado de sitio.
Y al declarar ese estado de sitio, vota las garantías constitucionales de las que hemos venido hablando. Libertad de circulación, libertad de reunión y libertad de expresión. Esas son siempre a las que el estado de sitio golpea, abolidas. En 1956, el empresario cafetalero Boris Sersky fundó el primer canal de televisión llamado TV6. Para 1964 fue asignada la primera frecuencia de TV nacional con Canal 10. Para que haya radio y televisión, hay una variable importante que define la industrialización y que sigue siendo un indicador económico. Esa es electricidad. No puede haber radio ni televisión sin electricidad. Entonces, la gran pregunta es ¿dónde estaba la electricidad? Si hoy en día El Salvador no tiene el 100% de cobertura, andará por el 90%. A finales del siglo XX andábamos por el 80%. Pueden ustedes imaginarse cuánto había en los años 40, 50. Bueno, la primera hidroeléctrica que surge, ¿verdad? Con esa idea del desarrollo, con ese nuevo movimiento que surgen los militares para impulsar el desarrollo, el concepto de desarrollo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Esa idea del modelo de sustitución de importaciones que trae una nueva constitución va en busca de la industrialización principalmente. Y para industrializar se necesita electricidad. Ya el tema de los modelos de comunicación ya entran en una escala distinta, una escala de industrialización. Pretenden formar grupos y pretenden organizarse. Y es allí, precisamente en los años 60, donde se logra esa consolidación. Las asociaciones de publicistas, la ANEP, todas esas gremiales económicas surgen en los años 60, producto de una reagrupación de la economía, la sustitución del modelo agroexportador por un industrial que empieza exactamente en el año 50. Hasta antes de la década de los 70, el enemigo político de los gobiernos se volvió realidad. Habían surgido, como lo mencioné anteriormente, las primeras organizaciones político-militares, ¿no? Y existía también en el país una vasta red de organizaciones civiles que habían surgido ante la apertura política que impulsó Julio Rivera a principios de los años 60. Entonces, claro, son coyunturas muy diferentes, ¿eh? En los 70 no era tanto el destierro o el encierro, sino que el entierro. O sea, ya funcionaban los escuadrones de la muerte, Orden, que fue esta famosa organización paramilitar que se mantuvo al interior del país, ejercía toda su fuerza. Al cierre de la década de los 70 e inicios de los 80, la mayoría de los medios de comunicación estaban plegados a los gobiernos militares y las voces opositoras al poder fueron reprimidas. La persecución incluso alcanzó a miembros de la Iglesia. El arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, alzó la voz e hizo de la radio su mejor arma de expresión. Bueno, el mismo asesinato de Monseñor Romero es una violación a la libertad de expresión, es un lesivo en todos los sentidos, todo ese proceso de represión y el gran silencio de los medios, ¿no? Y ahí sí, su posición fue muy detestable de cómo asumieron ellos el ejercicio de la prensa. Y ahí viene otra etapa importante. Incluso familias oligárquicas en los años 80 les decían a la prensa, y no hay dónde perderse, básicamente era TCS, ¿verdad? Y las radios KL, Sonora, Central, todas que eran las principales radios en aquel entonces, les sugerían, miren, denle espacios de entrevistas a estos opositores para que baje la presión y baje la tensión. La gente se está manifestando porque no está encontrando resonancia social. Entonces, hagan eso, y no quisieron hacerlo. Les importó muy poco abrir espacios de participación y de opinión para esa nueva lectura que había de la sociedad, de la realidad, que empieza a caldearse. Entonces, era lógico que esa bomba, esa esfera pública, vamos a decir, en este momento, ya no solo fuera una esfera pública, sino que surgiera una llamita dentro de ella. Y estoy hablando en términos de una esfera pública hegemónica. Entonces surge una esfera pública contrahegemónica. No es esta, es esta. Era una alternancia clandestina en que la gente empezó a nutrirse de información por diferentes vías. Quienes vivieron los años 80 recordarán que familias se encerraban en el cuarto al fondo de la casa con el radito encendido, escuchándolo, para escuchar Radio Farabundo Martí, Radio Venceremos, principalmente. Y una radio también que no era ese periodo, que decidió asumir una posición periodística más libre, que fue Radio Popular, que estaba ahí en la San Antonio Abad. Yo la he rescatado en algún escrito, que a la radio le fueron a poner una bomba, y después que le pusieron la bomba, como siguió transmitiendo, le clausuraron la frecuencia. Y eso
era lógicamente represión. O sea, volvemos a recordar los mismos pasajes del siglo XIX, ¿verdad? Y entonces volvemos a repetir, digamos, la historia. En términos de libertad de expresión, las radios comunitarias surgidas en la víspera de la paz fueron clave en la organización y en la reconstrucción de un proyecto común en sus territorios. O sea, cuando uno entrevista a estas personas, ¿y para qué querían la radio? Que nos teníamos que poner de acuerdo. Si nosotros lo que nos entregaron fue tierra, y esa tierra había que parcelarla, había que definir dónde íbamos a vivir, cuáles eran los límites, cuáles eran las calles, todo eso, y eso, ¿cómo ponernos de acuerdo? Entonces, hagamos una radio, y empezaron a hacer eso, pero era por eso. Una función de la radio totalmente distinta, y una función de la radio muy distinta al surgimiento de las radios populares y ciudadanas de Sudamérica. Mire, nosotros tenemos un parteaguas en relación a derechos políticos, libertad de prensa, en 1992 con el Acuerdo de Paz. Desde entonces hasta hace un par de años podríamos sentirnos, yo diría, bastante satisfechos de los avances logrados. Habíamos dejado de tener persecución política, había una libertad de prensa irrestricta. El ejercicio del periodismo siempre resulta incómodo para los gobernantes, pero era permitido. Sin embargo, hoy en día creo que estamos en un franco retroceso, en una situación muy preocupante, porque desde las instancias oficiales y específicamente desde la presidencia está generando no solo un discurso, no solo actitudes de franco autoritarismo, sino que además de eso se están tomando acciones puntuales que atentan no solamente contra el libre ejercicio del periodismo, sino también contra las posibilidades de disentir políticamente. La libertad de expresión, como la vida misma, es una onda. Es decir, a veces hay avances, a veces retrocesos. Yo creo que hubo un avance muy fuerte después de los acuerdos de paz. Yo creo que ese ciclo terminó y hay un descenso en la persecución de la palabra, en la persecución de la búsqueda de la verdad, que pareciera que volvemos a periodos oscuros, ¿no? Yo creo que lo que debemos desarrollar como educadores, tanto a nivel medio, básico, universitario, es agudizar la crítica de las personas, el sentido crítico de las personas hacia la abundante información que tenemos en las redes sociales. Yo creo que en tal sentido la educación humanista adquiere un rol relevante, y entre ellos la historia, por supuesto, porque le permite ampliar criterios al ciudadano que está siendo bombardeado por esta cantidad de información que no siempre es comprobable, o sea, que no siempre responde a una realidad, sino que se trata de un intento de engaño, de ocultamiento y todas estas cuestiones que juegan hoy en día. El surgimiento de los periódicos digitales y la gama de redes sociales ha abierto otras ventanas de comunicación y expresión que se potenciaron con el surgimiento del Internet y las nuevas tecnologías. La sociedad entrega tecnología a la sociedad. O sea, lo que tenemos en redes sociales simplemente son plataformas. La tecnología la tenemos nosotros, es decir, una computadora, una conexión a Internet. La plataforma está ahí. La plataforma vive y se alimenta de nuestras emociones, de nuestros contenidos y comercializa nuestros contenidos. Ese es el modelo de negocio que tienen las redes sociales. Por supuesto que en las plataformas circula de todo, pero pareciera la gran mayoría de contenidos son más nocivos o, digamos, de entretenimiento, más espectaculares que aquellos que realmente cultiven una cultura de la razón, una cultura de la integración, una cultura que nos haga pensar de una manera más colectiva, ¿no? Por el bien común. Por eso los teóricos que hablan sobre redes sociales hablan que una de las principales características que tienen las redes sociales es que son yoístas. Entonces, frente a ese yoísmo, pues yo digo, yo expreso y ¿qué? Es mi libertad de expresión y puedo decir lo que quiera, como yo quiera. Con justa razón puede hacerlo, pero es un punto de vista, es un yoísmo. Frente a la otredad, es decir, cómo construimos, cómo desde mis posibilidades narrativas, a través de la tecnología, yo puedo construir otredad, o sea, ponerme en la posición del otro. Creo que estamos viviendo en tiempos extremadamente privilegiados si lo vemos en perspectiva histórica.
Nunca en la historia de El Salvador habíamos tenido la capacidad de expresarnos tan libremente y tan fácilmente como hoy en día. Si yo tengo una opinión personal o si yo quiero comunicar un análisis académico, lo puedo hacer desde mi perfil de Facebook, Twitter o cualquier red social. Y eso nunca se había podido hacer antes. O sea, el hecho de que yo pudiera expresar mi opinión o mi análisis, para mí son cosas muy diferentes, pero cualquiera de las dos, que yo pueda expresarme libremente y que 40 personas, 100 personas, 1000 personas, 15,000 personas me lean, me vean, el ciudadano común nunca habíamos tenido ese poder. Estamos hablando de la celebración del bicentenario de la independencia. Hay una situación sumamente paradójica. Se celebra la independencia y se está atentando contra una de las bases justamente del republicanismo, que es el periodismo independiente. Nosotros tenemos que ser educados políticamente, los ciudadanos. No hay de otra. O nos educamos políticamente o seguiremos siendo víctimas de los procesos de dominación, en donde se utilizan los medios para optimizar o lucrarse de la opinión pública, sea comercialmente o sea políticamente, como es lo que existe actualmente en el país. Eso hay que romperlo, y la única forma de romperlo son los ciudadanos. Y es ahí donde entra la importancia del modelo de ciudadanía, del modelo de comunicación ciudadana, porque son los únicos interesados en construir contrahegemonía. Ese tránsito de vida republicana no ha dado efectos muy saludables para Centroamérica, ¿verdad? Y estamos sufriendo las pobrezas, las debilidades de sistemas políticos, las debilidades de cómo entender los derechos individuales, los derechos ciudadanos, en fin, estamos carentes, muy poco se ha hecho para profundizar sobre esto. También las mismas instituciones han sido manejadas sobre la base también de estos intereses de grupos de poder. Eso ha sido la permanencia en los 200 años de toda América Latina. Lo que necesitamos en El Salvador es periodistas de verdad, ¿verdad? O sea, periodistas que de verdad se preocupen por transmitir noticias y conocimientos sustanciales. Creo que la opinión pública en El Salvador hoy en día está peleada, está de espaldas. Y lo que tendríamos que hacer es generar una opinión pública de diálogo, una opinión pública que permita construir y no destruir como la tenemos en la actualidad. No es posible seguir concibiendo un régimen republicano después de 200 años, ¿no? Sin el papel de la prensa, y cuando hablo prensa estoy abarcando los medios de comunicación, ¿no? Y sin el papel con el ciudadano. El bicentenario, insisto, es un momento, en este caso, para reflexionar y hacer un balance de cuál ha sido el papel de la prensa o los medios de comunicación y la relación que tienen con los ciudadanos.